mejores novelas con Estudio Sevi. No olvides suscribirte. Capítulo 947. Mecánico del trono divino. Desde la vasta extensión del espacio exterior, un ciclón tremendo giraba alrededor de An Xiao, sus vientos furiosos azotando la oscuridad como una tormenta primordial desatada, agitando las estrellas en una danza frenética de caos gris y negro. Una serie de notificaciones holográficas apareció de repente en la interfaz de An Xiao, brillando con una luz azul etérea que pulsaba al ritmo de la furia del ciclón. En el corazón de este vórtice turbulento estaba An Xiao, su figura una baliza solitaria en medio de la tempestad giratoria, mientras su cuerpo experimentaba una metamorfosis profunda y agonizante. El ciclón se había formado con An Xiao como su epicentro, expandiéndose hacia afuera en una exhibición impresionante de energía cruda, que, desde lejos, se asemejaba a un colosal caldero de sopa gris en remolino, espeso con la esencia del poder indómito del universo. Esta no era una progresión ordinaria, marcaba la ascensión de An Xiao a un nuevo límite. Mecánico del trono divino, rompiendo su límite de nivel anterior de 40 a 60. Había evolucionado desde el rango estimado de Señor Emperador Apóstol, escalando la cima de la maestría mecánica en el cosmos. En esta etapa exaltada, An Xiao ahora se situaba junto a leyendas como el Emperador Mecánico Manison, quien actualmente reinaba como el ápice indiscutido de todos los mecánicos. Nadie lo había superado aún, y ahora las habilidades de An Xiao experimentaron una transformación completa, fusionando destreza personal, mejora de ejército, combate a larga distancia y creación innovadora en un todo armonioso. Era como si el universo mismo le hubiera otorgado las claves a un reino completamente nuevo de posibilidades. An Xiao apretó los dientes, sus músculos tensándose bajo el dolor intenso y ardiente de la transformación, como metal fundido forjado en las llamas de una forja estelar. El sudor perlaba su frente, brillando bajo la luz tenue de su interfaz, mientras forzaba sus ojos para enfocarse en la oleada de beneficios que se desplegaban ante él. Su corazón latía con una mezcla de agonía y euforia. El dolor un recordatorio vívido del poder que estaba reclamando. Lo primero entre los nuevos talentos fue el ave del Adeptus Mechanicus. Su efecto fundamental impulsaba su afinidad con la maquinaria en un asombroso 200%, forjando una conexión más profunda, casi espiritual, entre él y sus máquinas. En su núcleo establecía una fe en la maquinaria, extrayendo fuerza de los creyentes a lo largo del universo que lo reverenciaban como su deidad de la maquinaria. Cuantos más seguidores acumulara, mayores serían los bonos de atributos que recibía, mejoras que amplificaban sus habilidades como cosechar una cosecha abundante y en constante crecimiento. Esto era el dominio de An Xiao, su especialidad, convirtiendo la devoción en poder crudo. El universo estaba repleto de religiones diversas, y la fe en la maquinaria se destacaba como un culto ferviente dedicado a la supremacía tecnológica. Sus adeptos adoraban a los mecánicos poderosos, elevándolos a un estatus divino. Las hazañas legendarias de An Xiao ya habían resonado a través de las estrellas, reuniendo una vasta multitud de devotos. Ahora, como Manison antes que él, una figura icónica que extraía una inmensa fuerza de sus adoradores. An Xiao podía aprovechar esta fe para elevar aún más su afinidad con la maquinaria. Era un vínculo simbiótico, donde la creencia impulsaba su ascenso y su destreza inspiraba una lealtad aún mayor. A continuación, el instrumento espiritual mejoraba la tasa de éxito al crear planos de grado oro, ofreciendo un beneficio extra si creaba equipo de grado tesoro universal. En la lore de las 5 clases principales, los mecánicos eran vistos a menudo como los artesanos de las herramientas de los dioses, un dicho popular de los foros en su vida anterior que comparaba a los pugilistas con el cuerpo,
a los psíquicos con la mente, a los magos con control de leyes, a los experts con habilidades divinas innatas, y a los mecánicos con quipo de la deidad. Aunque no probado, esta analogía resonaba profundamente con An Xiao, subrayando el arte divino en su trabajo. En el núcleo de su evolución estaba de evolución mecánica. Corazón del creador, un talento que impulsaba su afinidad con la maquinaria en un 450%. Amplificaba la eficiencia de producción en 300% y mejoraba el rendimiento de creación de maquinaria en 40%. Esto era similar a su anterior reascensión de fuerza mecánica. Cuerpo de apóstol. Pero elevaba su fuerza mecánica a nuevas alturas, infundiéndola con atributos transformadores. Además de eso, fortalecía sus estadísticas personales, otorgándole puntos de atributo libres basados en los niveles de su habilidad de mecánico. Otorgando un punto en nivel 4, 2 en nivel 7 y 3 en nivel 10. Con la mayoría de sus habilidades de mecánico ya maximizadas, An Xiao ganó de inmediato 189 puntos de atributo libres. Además, su vasta colección de planos, muchos adquiridos a través de apuestas audaces y aún por nivelar completamente, contribuyó con otros 2.128 puntos, hinchando su total a 2.317 puntos de atributo libres. Aunque esto palidecía en comparación con las ganancias monumentales de su promoción, ofrecía mejoras flexibles que podía adaptar a sus necesidades. La verdadera belleza de este talento radicaba en su potencial de crecimiento, transformando el conocimiento en poder y abriendo vías infinitas para la fuerza. Las otras adquisiciones eran las habilidades fundamentales del mecánico del trono divino. La simulación universal surgió como una habilidad de creación no combatiente, permitiendo a An Xiao replicar cuerpos celestes, fenómenos naturales y más usando su maquinaria. Limitada solo por los materiales, lo posicionaba como un dios creador de máquinas, convirtiendo los elementos crudos del universo en su arsenal personal. An Xiao lo envisionaba como una herramienta para la maestría diaria, liberándolo de las restricciones de los planos y haciendo de la naturaleza su recurso infinito. Al igual que el amanecer de las civilizaciones antiguas que extraían del mundo que les rodeaba. La fábrica dimensional se basaba en el ejército de dimensión secundaria del mecánico emperador, pero con una profundidad superior. Permitía a An Xiao establecer una base logística en una dimensión secundaria, llevando efectivamente su fábrica al combate. En medio del caos de la batalla, podía rescatar piezas de repuesto del campo de batalla, fundirlas y forjar nuevas máquinas sobre la marcha. Esta capacidad superaba con creces a modificación de desechos y construcción avanzada de maquinaria, asegurando que pudiera adaptarse a las debilidades de los enemigos, reparar sus fuerzas en tiempo real y mantener combates prolongados sin miedos logísticos. Basado en su rama de mecánico virtual, el Paramount virtual duplicaba los efectos de sus habilidades de tecnología virtual y las elevaba en 3 niveles. Su característica pivotal desbloqueaba un mundo virtual exclusivo para formas de vida virtuales y almas virtuales. An Xiao lo imaginaba como un terreno de crianza para estas entidades, permitiéndoles evolucionar con el tiempo, o como un bastión fortificado en la red cuántica desde el cual podía desplegar cazadores de AE para interceptar datos y propagar virus. Al usar e-alma virtual para convertir objetivos, podía encarcelarlos en este reino digital, infligiendo daños crecientes cuanto más tiempo estuvieran atrapados. Sospechaba que la vasta civilización de AE esclava de Manison se basaba en un dominio similar. Talentos como el crecimiento de proliferación mecánica y civilización de maquinaria reforzada fortificaban sus formas de vida mecánicas. El primero aceleraba el proceso de transformación y amplificaba los efectos de centella de vida mecánica,
mientras que el segundo mejoraba las capacidades reproductivas y el potencial de generaciones futuras, construyendo un imperio de maquinaria próspero. Estos eran vitales para acumular ejércitos a la escala del emperador mecánico. Evolución de apóstol refinaba creación de vida de apóstol, no aumentando los espacios, sino magnificando el poder de combate de sus armas de apóstol, convirtiéndolas en extensiones aún más letales de su voluntad. Finalmente, deidad mecánica, compuesta ofrecía una transformación impresionante, permitiendo a Anxiao fusionar su cuerpo principal o avatar señor con su ejército mecánico, formando una entidad mecánica colosal. Si sus fuerzas eran lo suficientemente vastas, podía crecer a proporciones planetarias, encarnando una deidad mecánica, que recorría las estrellas con atributos aterradores extraídos de su ejército integrado. El último premio, el plano trono mecánico divino, se manifestaba como un majestuoso trono flotante, una versión mejorada de los que Anxiao había creado antes. Sentarse en él amplificaba su afinidad con la maquinaria en 1.1 veces, un símbolo de autoridad y elegancia impresionante que muchos más allá de grado acodiciaban por su utilidad y prestigio. Mi fuerza ha aumentado mucho con esta promoción, Pensó Anxiao, su mente ardiendo de emoción incontrolable, incluso mientras el dolor persistente de la transformación se retiraba como una marea en retroceso. Al nivel 300, había ascendido verdaderamente a las filas de titanes como Esgod, el emperador mecánico y el señor oscuro, con su futuro extendiéndose como un cosmos infinito, esperando ser conquistado. ¿Qué onda, catrachos y catrachas de Honduras? Gracias por el aguante, son pura buena onda. Capítulo 948, causando problemas. El incesante aullido de la alarma perforaba el aire denso y tenso del puesto militar de la dinastía, un complejo extenso de estructuras metálicas elegantes posado en la superficie rugosa del planeta de batalla antiguo, donde los ecos de guerras olvidadas perduraban como fantasmas en las sombras. ¿qué demonios es ese escándalo? Pensó Anxiao, su mente despertando de las profundidades de su evolución, aunque estaba lejos de la fuente. Una alarma estridente resonó por el puesto, su tono urgente reverberando contra las paredes frías y grises e iluminando las pantallas holográficas con advertencias rojas parpadeantes. Los soldados, vestidos con armaduras ajustadas que brillaban bajo las luces artificiales, se pusieron en alerta, sus rostros marcados por una mezcla de determinación e inquietud mientras corrían a sus estaciones. Alerta, alerta, fuente de reacción de alta frecuencia detectada, frecuencia de ráfaga de 9,17 bms. El índice de cambio espectral de energía está entre 78,7 y 134,5. La voz del sistema automatizado retumbó con precisión mecánica, su tono frío y autoritario, como un comandante estricto dando órdenes en el calor de la batalla. Calculando modelo de fluctuación de energía y coincidiendo con la base de datos. Coincidencia completa. Las posibilidades son las siguientes: 42% de probabilidad de apertura de fractura dimensional, 31% de descenso de ser de alta dimensión, espíritu del vacío, 4% de supernova, 24% de contaminación de energía psiónica primordial, 88% de detonación de más allá de grado A. Ejecutando orden K0081 e inmediatamente despachando una nave espacial no tripulada para exploración de campo. El sonido de maquinaria cobrando vida llenó el puesto, mientras drones no tripulados saltaban a la acción, sus cuerpos esbeltos y plateados transformándose en rayas de luz que se lanzaban a través de las puertas del hangar con una velocidad grácil. Pilotos virtuales, meras líneas de código dadas vida, activaron los módulos de hiperimpulso, propulsando los drones hacia las coordenadas de la explosión de energía en una ráfaga brillante de aceleración. Legaron rápidamente a la escena,
sus sensores zumbando mientras se acercaban a la órbita del planeta. Desde lejos, los drones capturaron una vista impresionante, pero aterradora. Una flota masiva estacionada como un enjambre de depredadores metálicos, sus naves flotando contra el telón de fondo salpicado de estrellas del espacio. En ese momento, olas de fluctuaciones de energía horrible surgieron a través del planeta, deformando el campo de batalla antiguo debajo en un tapiz caótico de paisajes retorcidos y distorsiones brillantes, como si el mismo tejido de la realidad estuviera siendo estirado y rasgado por manos invisibles. Esta es la fuerza de reconocimiento no tripulada de la dinastía. Por favor, reporten su identidad inmediatamente. La transmisión crepitó con urgencia, la voz del centinela estable, pero con un trasfondo de tensión, mientras un haz de escaneo barría sobre la flota, proyectando destellos verdes siniestros a lo largo de los cascos. Al inspeccionar, los sistemas de los drones procesaron los datos y entregaron una conmoción a los operadores de regreso en el puesto. Era la flota del ejército de Black Star. La revelación impactó como un rayo, enviando ondas de sorpresa a través de las filas de los soldados de la dinastía, con sus corazones latiendo en sus pechos mientras se intercambiaban miradas de ojos muy abiertos. En ese momento, Aurora, con su cabello dorado fluyendo como una cascada de luz solar en la luz tenue del puente de mando, se conectó al canal de comunicación. Su voz, suave pero resuelta, llevaba un toque de curiosidad y autoridad. Esta es la flota personal de Black Star. ¿Qué están haciendo aquí? Al oír que se trataba de un aliado, los soldados finalmente se relajaron, sus hombros desplomándose mientras se levantaba el peso del conflicto potencial. Sus actitudes se suavizaron, sonrisas rompiendo las expresiones serias anteriores mientras respondían con más calidez. Hemos recibido reportes de una fluctuación de energía alta. ¿Qué ha pasado? Preguntó un soldado, su tono cambiando de interrogativo a genuinamente preocupado, sus ojos parpadeando a través de la alimentación holográfica. Esto fue causado por Black Star. Él está en la superficie del planeta ahora. Aurora respondió, sus palabras medidas y confiadas, aunque un destello de orgullo brillaba en sus ojos al mencionar a su líder. ¿Ese fue Black Star? Los soldados de la dinastía estaban atónitos, sus voces se elevaron en un coro de incredulidad, mientras sus rostros palidecían al procesar la información. Era realmente la predicción más probable. Una detonación de nivel más allá del grado A. ¿Black Star se autodestruyó? Eso no puede ser. Es demasiado fuerte, demasiado astuto para acabar así. Pensó un soldado, con la mente acelerada por el pavor, mientras una ola de tristeza lo inundaba como una ola fría, apretándole la garganta con dolor. Al pensar eso, muchos de los soldados de la dinastía suspiraron con dolor en el corazón, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas, mientras una ola de tristeza surgía, haciendo que el aire en el puesto avanzado se volviera pesado con un duelo compartido. ¿Su excelencia Black Star lo mataron por sus negocios? Aventuró un joven oficial, con la voz temblando de emoción, apretando los puños a los lados. Aurora se quedó atónita, frunciendo el ceño en confusión, con las mejillas sonrojadas por una mezcla de perplejidad e irritación. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué estaban maldiciendo a alguien? Solo después de explicar la situación se dieron cuenta los soldados de la dinastía de que habían sobrepensado el asunto. No era de extrañar que lo hubieran malinterpretado. La coincidencia en la base de datos nunca había fallado antes y en el pasado, la sublimación de un más allá del grado había sido sutil, sin casos registrados de alguien que diera el paso a un reino superior. Sin embargo, la promoción de Anjiao, orquestada por el sistema, condensó el proceso de evolución en un evento explosivo. Las fluctuaciones de energía que causó alcanzaron
un nivel extraordinariamente aterrador, como una supernova contenida en un solo punto. Dado que era la primera vez que la dinastía se enfrentaba a esta situación, no había un ejemplo correspondiente en la base de datos, lo que llevó a un error de juicio. Sin embargo, a partir de ese día, Angiao se convirtió en el primer caso de referencia en la base de datos, probablemente el único, como un faro singular en el vasto mar de anomalías cósmicas. Como ya estaban allí, los soldados de la dinastía no se marcharon de inmediato. En cambio, maniobraron sus naves más cerca de donde estaba estacionada la flota de Black Star, sus embarcaciones deslizándose por el vacío con movimientos precisos y calculados, para observar las anomalías y recopilar datos. Los soldados se inclinaron sobre sus consolas, con los dedos danzando sobre los controles, sus rostros iluminados por el resplandor de los flujos de datos entrantes, una mezcla de curiosidad profesional y asombro grabada en sus facciones. Aurora originalmente quería echarlos, con sus instintos protectores encendidos como un escudo alrededor de su familia. Pero después de pensarlo, decidió no restringir sus acciones. Con el ejército de Black Star bajo constante presión, necesitaba oportunidades para reforzar su prestigio. Que la dinastía investigara no solo resaltaría la importancia de Black Star para ellos, sino que también elevaría su posición dentro de las filas de la dinastía. Cuanto más tiempo seguía Aurora a Angiao, más su forma de pensar se alineaba con su mentalidad estratégica, evolucionando su inocencia juvenil hacia una resolución más afilada y calculada. Después de un periodo de tiempo, la respuesta de alta energía alcanzó su pico y comenzó a disminuir, como una tormenta que finalmente agotaba su furia. El proceso de metamorfosis llegó a su fin, y las células de Anxia se calmaron lentamente de su estado de alta actividad, con la energía descontrolada que escapaba de su cuerpo disminuyendo gradualmente, mientras el dolor intenso se disipaba como una marea que se retira, dejando atrás una profunda sensación de renovación y fuerza. Abriendo su interfaz, Anxiao resumió su proceso de avance con una sonrisa satisfecha, sus ojos escaneando la pantalla holográfica que flotaba ante él como una constelación personal de poder. En términos de evolución racial, los talentos raciales de la raza Black Star se habían mejorado aún más, ofreciendo bonos más sustanciales que pulsaban con potencial. Incluso una mejora de 0 AIPWAX en el coeficiente total de afinidad no era para subestimar, ya que, al nivel de Anxiao, esto podía amplificar su afinidad por la maquinaria por cientos de puntos, sin mencionar el efecto Q1 en todas las habilidades de mecánico, que se sentía como desbloquear reservorios ocultos de capacidad. Los dos talentos raciales traídos por la evolución eran las habilidades principales de su especie, ambos talentos de tipo de crecimiento, que prometían un progreso interminable. El poder del vacío otorgaba un total de 4.5 puntos y un aumento del 30% en la fuerza de las habilidades, una esencia que una entidad del vacío desarrollaría naturalmente después de una metamorfosis como esta, envolviéndolo como un manto invisible de poder etéreo. El legado mecánico de Ciracles actualmente proporcionaba un 360% de adición a la afinidad por la maquinaria. Pero su verdadero valor radicaba en los planos únicos que podían desbloquearse en diferentes niveles. Estos eran la esencia destilada de la investigación científica de toda una raza, un tesoro de innovación esperando ser explorado. Angiao revisó algunos de los planos únicos, con el corazón acelerado por la emoción al imaginar el equipo de alta calidad que representaban, cada uno ampliando su propia biblioteca de planos como agregar nuevas estrellas a su imperio mecánico. También había varias técnicas avanzadas preservadas dentro, lo que lo sorprendió y despertó en él un hambre
por un estudio más profundo en el futuro, con la mente ya zumbando de posibilidades. La raza Saint Tiracles había perecido durante la era de exploración por razones similares a las de la civilización evolucionaria, pero sus datos no se perdieron por completo. La mayor parte de su tecnología había sido absorbida e integrada por la Federación de Luz, agregando ramas brillantes a su árbol tecnológico. Se decía que el vasto poder tecnológico de la Federación se basaba en parte en los cimientos establecidos por los Saint Tiracles, especialmente en la construcción del dispositivo de transporte de apertura del cielo multidimensional. Una maravilla que unía dimensiones con una elegancia perfecta. Los planos únicos desbloqueados en el nivel 300 abarcaban múltiples campos de expertices, con procesos de fabricación intrincados y exigentes, aunque ninguno calificaba como equipo dorado aún. An Xiao estimó que sus planos de tesoro universal solo emergerían cuando alcanzara el nivel 360, una perspectiva tentadora que alimentaba su ambición. En términos de su clase, ahora estaba en la misma línea de partida que Emperador Mecánico, Manison. Pero aún había una brecha en sus fuerzas, un abismo que An Xia podía sentir en lo más profundo de sus huesos. El título mecánico del trono divino que ambos compartían era una corona común, pero Manison posea talentos exclusivos que An Xia codiciaba, como el sentido mecánico perfecto, que elevaba a su rival a un estatus casi mítico. Sin embargo, en términos de destreza física, An Xiao estaba indiscutiblemente al frente, con su cuerpo mejorado como una fortaleza muy por delante del de Manison. Aunque sus habilidades de mecánico se retrasaban, sus fortalezas en otras áreas cerraban la brecha, creando una amenaza equilibrada. Aún así, debido al talento erlave de Adeptus Mechanicus, la verdadera profundidad del poder del emperador mecánico permanecía inescrutable, un gigante sombrío en el universo explorado. Durante años, Manison había reinado como el pináculo de la clase mecánico, amasando creyentes en su religión de mecánicos como devotos peregrinos, con su posición inquebrantable y sólida. La Erlave de Adeptus Mechanicus ofrecía mejoras integrales, mejorando atributos básicos, afinidad por la maquinaria, eficiencia de fabricación, rendimiento de creación y fuerza de habilidades, con bonos porcentuales que se acumulaban con el tiempo. Al pensar en la vasta red de creyentes dentro del imperio mecánico, An Xiao sintió que la presión se asentaba sobre él como un peso de plomo, endureciendo su pecho con determinación. Si quiero sacar provecho de este talento, tengo que arrebatarle al emperador mecánico su posición entre los mecánicos. Solo luchando contra él como un mecánico puedo luego quitarle los creyentes de su lado. Sacudió la cabeza, con los pensamientos turbulentos como una tormenta, ya que originalmente no deseaba antagonizar a Manison, pero ahora el hombre se había convertido en un obstáculo en su camino. Lo más probable era que Manison también lo viera como una amenaza una vez que se diera cuenta de que An Xiao había alcanzado este reino. Al fin y al cabo, dos tigres no pueden compartir una montaña. Es demasiado pronto para hablar de todo esto, y también necesito tiempo para acostumbrarme a las nuevas habilidades. No es el momento de romper todos los lazos con Manison. An Xiao exhaló profundamente, el aliento estabilizando sus nervios mientras suprimía sus problemas, y luego asignó los puntos de atributo libres que había obtenido de evolución mecánica. Corazón del Creador a su inteligencia, sintiendo el torrente de poder recorrerlo. Después de completar este paso, An Xiao miró su interfaz de personaje, con los detalles desplegándose ante él en un deslumbrante arreglo de números y bonos. Nivel total. 301. Clase principal. Mecánico. Raza. Raza Black Star. Atributos. 6736 Fuer. 6405 D. 9664 Res. 17453 Int. 5230 MYS.
1368 car, 1 SUER. Puntos de atributo libres, 15. Puntos de potencial, 7. Salud, 9.695.991. Resistencia, 7.832.880. Energía, 128.410. NV, 19. Bonos de estadística de energía NV, 19. Más 2026 FUER, más 2488 D, más 3120 RES, más 3425 INT, más 1923 MYS, más 681.520 límite de resistencia, más 2712% afinidad por la maquinaria. Rango de energía, 71.130. Grado, SS, bonos de grado S, más 100, RES, más 35% todas las resistencias, más 32% atributo más alto, más 20% otros atributos, más 750 puntos de atributo libres, más 50 puntos de potencial. Observación. Ya has tocado la cima de la fuerza individual. En el camino por delante, no habrá más pioneros, eres tu propio explorador. Al ver los enormes cambios en su interfaz, Ang Xiao inhaló involuntariamente, con los ojos abiertos de asombro, mientras la enormidad de su crecimiento se hundía en él, un escalofrío de triunfo recorriéndolo. Cuando estaba en el nivel 280, su rango de energía era de 53, pero ahora había disparado casi 20, un testimonio de la sinergia de factores en juego. Esto no se debía solo a su evolución. Durante este periodo, había dominado todo el conocimiento de clase para activar talentos extras y obtenido muñecas heroicas del emperador Dragón Ames. Además, había entrenado su energía hasta el EV-19. Todos estos elementos entrelazándose como una máquina bien engrasada para forjar su salto monumental. Las transformaciones en sus atributos eran igualmente impresionantes, con su inteligencia casi duplicándose gracias a talentos como mecánico todopoderoso, poder del vacío divino y evolución mecánica. Corazón del Creador, que lo cubrieron de atributos libres y ampliaron sus capacidades. Incluso su resistencia se había vuelto formidable, con su valor de PV acercándose a los 10 millones, colocándolo entre los élites de más allá del grado. Probablemente solo el viejo dragón lo superaba ahora, mientras que incluso Tei tenía que ceder. Mi reino ha alcanzado SS. Ang Xiao asintió para sí mismo, con una sensación de satisfacción tranquila floreciendo en su pecho mientras contemplaba las implicaciones. Con su rango de energía en ascenso, sus bonos de rango se habían escalado, convirtiendo el TO 50 res en TO 100 y mejorando otros efectos a grados notables. Este reino, conocido como el pináculo de más allá del grado marcaba un nuevo cenit, aunque aún estaba dentro del dominio de grado S. No el salto cualitativo de evolucionar desde el grado calamidad. Lo que Scott buscaba era romper estos límites y pionerar un reino completamente nuevo. Al mirar la experiencia necesaria para subir de nivel, Ang Xiao no se sorprendió por el aumento significativo. Las reservas de la versión 3 estaban casi agotadas, suficientes solo para 3 o 4 niveles, lo que parecía trivial en el gran esquema. Por lo tanto, decidió no subir de nivel de inmediato, optando en cambio por actualizar sus habilidades para obtener mejores retornos. No será posible subir de nivel durante la actualización de la versión. Necesito estabilizarme, digerir mis habilidades y comenzar a acumular. Pensó Ang Xiao para sí mismo, con la resolución endureciéndose como acero forjado. La mayor diferencia entre él y el emperador mecánico eran los años de acumulación, una montaña de experiencia que Manison había escalado hace mucho. Después de organizar los beneficios de este avance, Ang Xiao estiró sus extremidades, sintiendo el nuevo poder humear bajo su piel, antes de volar de regreso a su propia flota con una gracia effortless. Los oficiales estaban todos esperando allí, con sus rostros un mosaico de shock, envidia y sorpresa,
sus ojos fijos en él como si fuera una leyenda hecha realidad. El proceso evolutivo de Anxia había subvertido verdaderamente la cognición de todos, dejando un shock indeleble grabado en sus corazones, con la respiración contenida por el asombro. ¿Cómo lo lograste? Adavi no pudo evitar preguntar, con la voz teñida de curiosidad genuina y un toque de envidia, los ojos brillando con una intensidad verde, como un lobo evaluando a su presa. Como si quisiera escudriñar el alma de Anxia para desvelar los secretos dentro. Mirándolo con una sonrisa juguetona, Anxia replicó: Si dedicaras el tiempo que usas para jugar cartas a entrenar, ya habrías alcanzado el reino de más allá del grado A. Su tono era ligero, pero incisivo, un suave estímulo a los hábitos de su amigo. Ni en sueños te creo. Adavi respondió rápidamente, su rostro sonrojándose, con una mezcla de vergüenza y enojo, sus puños apretándose mientras intentaba ocultar su frustración con una risa forzada. Aurora frunció los labios, su expresión se suavizó con preocupación mientras avanzaba, su voz suave y preocupada. ¿Habrá algún efecto secundario? Sentía que este método de evolución iba en contra del sentido común. Era demasiado violento e impredecible como alterar el núcleo de la existencia misma. Y podría albergar consecuencias indeseables que inquietaban sus instintos protectores. Efectos secundarios. Anxia lo pensó por un momento, sus labios se curvaron en una sonrisa traviesa. Si contamos ser guapo como un efecto secundario, entonces podría estar realmente enfermo. Por favor, solo muérete. Aurora puso los ojos en blanco con exasperación, aunque una pequeña sonrisa tiró de sus labios a pesar de todo. Aunque eres realmente encantador, tengo que decir. Nunca he visto a alguien tan descarado. Pero la preocupación en su corazón se alivió, sabiendo que Blackstar estaba al tanto de su habilidad, esencia de vida, y habría preguntado si algo estuviera realmente mal. Feidin se acercó con ligereza, sus movimientos fluidos y gráciles, envolviendo a Hanxiao en un abrazo cálido mientras sonreía con calidez genuina. Felicidades. Habiendo presenciado personalmente el ascenso de Anxiao a más allá del grado A durante la guerra secreta, Feidin seguía siendo el más calmado entre ellos, su confianza en Anxiao tan inquebrantable como una roca antigua, superando con creces la comprensión de cualquiera. En ese momento, la flota de la dinastía también envió un mensaje de saludo, su transmisión cargada de respeto. Le rendimos respeto. Su Excelencia Blackstar. Oh, ¿cuándo llegaron ustedes? Anxiao preguntó, su tono casual, aunque antes había estado tan absorto en sus nuevas habilidades que el mundo a su alrededor se había difuminado. Hemos estado aquí por un rato, respondió el soldado vacilando ligeramente, su voz teñida de cautela. Su Excelencia Blackstar justo ahora. Jeje, nada importante, solo tuve un pequeño aumento en mis poderes. Anxiao lo restó importancia con una risa, su carcajada resonando con confianza autosuficiente, aunque un destello de picardía brillaba en sus ojos. Al oír esto, todos los soldados se quedaron sin palabras, sus expresiones una mezcla de incredulidad y diversión. Creaste semejante alboroto y nos dices que es solo un leve impulso. ¿Crees que somos niños ingenuos? Su Excelencia Blackstar, respecto a esto, lo reportaremos como de costumbre. ¿Tiene alguna objeción? Los soldados manejaron la conversación con cuidado, tragándose cualquier réplica incrédula, sus voces medidas para mantener el decoro, especialmente después de presenciar la extraordinaria promoción de Anxiao en persona. Anxiao asintió, sin tomárselo en serio, su postura relajada pero autoritaria. No importa, puedes reportarlo tal como es. Después de todo, esto no podía ocultarse, y él acogía con agrado que los altos mandos de la dinastía conocieran su crecimiento, lo que podría incluso impulsarlos a invertir más recursos en él. Una perspectiva que le dibujó una sonrisa sutil en los labios.
Los soldados de la dinastía le agradecieron con expresiones de alegría, sus rostros iluminándose mientras se preparaban para partir, activando sus sistemas de hiperpropulsión con una serie de pitidos y zumbidos. Un destello de acero cruzó por los ojos de Anjiao mientras los veía partir, las naves desapareciendo en una explosión de luz, dejando rastros de energía en su estela. Ahora que su promoción estaba completa, era hora de proceder con su plan. Iba a confrontar al tirano y reclamar lo que era suyo, un movimiento que encajaba perfectamente con sus estrategias y ofrecía la oportunidad ideal para probar su potencia de combate mejorada. Yeje, voy a jugar contigo. En la sede de la Armada Black Star, el almacén exclusivo, que antes estaba en silencio, estalló con el sonido de dispositivos mecánicos que cobraban vida, rompiendo la quietud como una sinfonía industrial. Una caja de mantenimiento de equipos se abrió desde adentro, y dos luces deslumbrantes emergieron de la oscuridad, perforando la penumbra como estrellas gemelas. Un anfitrión mecánico salió, sus ojos brillando con el esplendor del sol del mediodía, llevando la conciencia de Anxiao dentro de su marco metálico. Mirando hacia atrás, chasqueó los dedos, y una fuerza mecánica azul, dorada deslumbrante se extendió, activando todas las cajas de equipo en el almacén con un torrente de energía. Una caja tras otra se abrió en sucesión, los soldados mecánicos almacenados cobrando vida, sus formas acorazadas brillando y listas para la batalla. El anfitrión mecánico dio un gran paso adelante, su enorme marco dominando el espacio, con su vasto ejército mecánico marchando detrás en perfecta unificación, una ola de metal y poder. El Señor había descendido. Al mismo tiempo, en la tierra de la matanza de sangre. Dan. Dos vasos de vino chocaron, produciendo un sonido claro y resonante que reverberó por el opulento salón del palacio. La habitación era una visión de lujo, con una larga mesa de comedor cargada de platos abundantes que humeaban tentadoramente, sus aromas mezclándose en el aire como un banquete para los sentidos. En ese momento, solo dos figuras ocupaban el espacio, Eber y Sorokin, sentados uno frente al otro, levantando sus vasos en un brindis. Gracias a la influencia de su excelencia Heber, nuestra cooperación está en el camino correcto. Es un placer trabajar con usted. Sorokin dijo con una sonrisa leve y pulida, sorbiendo su vino con la gracia de un diplomático experimentado, sus ojos brillando con un encanto calculado. Solo hice mi parte. Eber respondió con brusquedad, su voz áspera y directa, aunque su enorme marco exudaba un aura de poder contenido. Mientras que Sorokin era una figura de recursos e influencia interminables. Eber no tenía una opinión particularmente alta de él, vaciando su vaso de vino de un trago y colocándolo con un golpe. Sin embargo, el vaso estaba demasiado cerca del borde, y al moverse Eber, se tambaleó precariamente. Justo cuando extendió la mano para agarrarlo, de repente se detuvo, una extraña intuición lo invadió, observando cómo el vaso se deslizaba y caía. ¡Copa! El vaso se hizo pedazos en el suelo, astillándose en fragmentos que se esparcieron por la superficie pulida como estrellas frágiles. ¿Qué pasa? Sorokin preguntó, su sospecha evidente en su ceja levantada, ya que con sus habilidades afiladas, tal accidente era impensable. Eber miró el vaso roto, sus cejas fruncidas con fuerza, una sombra cruzando sus rasgos robustos. No sabía por qué, pero en ese instante, sintió su corazón palpitar con un dread inexplicable, como si una tormenta invisible se estuviera gestando en el horizonte, presagiando algo malo a punto de ocurrir. Capítulo 949, Acción de alto perfil. La vasta extensión del espacio vibró, con la energía de la puerta estelar, una colosal puerta que perforaba la oscuridad, enlazando el territorio del reino Klent
con el cúmulo estelar Colton de la civilización Cristal Púrpura. Este cinturón desolado del universo, un vacío estéril salpicado de estrellas tenues y parpadeantes, servía como una división Stark entre dos potencias galácticas, ahora reconectadas después del caos de la Guerra Secreta. En el oscuro puesto de observación del Stargate del cúmulo estelar de Seúl, el aire estaba cargado con el olor a oxígeno reciclado y el suave resplandor de las pantallas holográficas. El centinela de guardia, un hombre clentano agotado con el cabello desaliñado y un uniforme arrugado por horas de descuido, estaba descuidando su deber con los ojos fijos en su comunicador. Volteaba la vista ante las flotas que entraban y salían del Stargate, su postura hundida como la de la típica generación de cabeza baja, perdido en una neblina digital. Desde el final de la Guerra Secreta, el reino Clent y la civilización del Cristal Púrpura habían optado por lamerse las heridas y reconstruirse, mientras que el ejército de la Estrella Negra se había alineado con la dinastía Carmesí. Sin una amenaza inminente de conflicto, la vigilancia de los centinelas se había erosionado, sus rutinas embotadas por la monotonía de la paz. No era del todo su culpa. La gran mayoría de las naves espaciales en tránsito pasaban por revisiones automáticas realizadas por la inteligencia artificial, dejando poco espacio para intervenciones manuales. La mayoría de los días se sentaban ociosos, con el zumbido del Stargate como su única compañía. Esta cantante virtual es increíble. Los pensamientos internos del centinela corrían desbocados mientras miraba la pantalla holográfica de su comunicador, donde un impresionante avatar clentano giraba en un vestido fluido y translúcido. Sus movimientos eran gráciles y hipnóticos, su voz una cascada melodiosa como el suave fluir de un arroyo primaveral, clara y encantadora contra el fondo estéril del puesto. Completamente cautivado, el centinela movía las piernas con energía frenética, deslizando los dedos por la pantalla para enviar regalos virtuales, compras hechas con sus créditos duramente ganados. Esta app de entretenimiento, una sensación en todo el universo, permitía a los usuarios crear avatares personalizados adaptados a las estéticas de diversas razas. Más allá de las apariencias, uno podía seleccionar personalidades, convirtiendo a estas creaciones digitales en compañeras interactivas capaces de cantar, bailar o incluso jugar juegos como las cartas de Wayne. Era como si fueran entidades reales y vivas, ofreciendo consuelo en una era de aislamiento interestelar. Para quienes buscaban una inmersión mayor, la app permitía proyecciones en 3D a tamaño real, y con una inversión adicional, en un traje sensorial virtual, los usuarios podían experimentar interacciones táctiles. Estas se categorizaban en opciones inocentes y orientadas a la familia, y otras más adultas, atendiendo a las diversas necesidades de la sociedad galáctica. En esta era de profunda integración interestelar, muchos preferían la fiabilidad de amigos, hermanos, hijos o parejas virtuales sobre las complejidades de las relaciones reales, un testimonio del atractivo de la app. Lo que hacía este fenómeno aún más notable era su origen, una sub-marca del grupo financiero ilimitado. La app generaba ingresos anuales terroríficos suficientes para comprar sectores enteros como la Tierra de la Matanza, con su imperio digital construido sobre los deseos de miles de millones. Absorto en su paraíso virtual, el centinela se vio sacado de su ensimismamiento cuando la voz fría y sintética de la inteligencia artificial rompió el silencio. Detectado flotas marcadas especialmente en tránsito. Solicitando revisión manual. El sonido repentino lo sacudió, haciendo que su corazón latiera con fuerza en el pecho, casi arrojando el comunicador al otro lado de la habitación por el pánico. Se esforzó por estabilizarse, con una expresión de irritación que cruzó su rostro como una nube de tormenta interrumpiendo un cielo sereno. Con un suspiro pesado,
se volvió de mala gana hacia el panel de control, moviendo los dedos con precisión reacia sobre la interfaz holográfica. ¿Quién es este idiota que, ¿El ejército de la Estrella Negra? Sus pensamientos internos explotaron en shock. Una ola de incredulidad lo invadió mientras miraba la pantalla. La flota en tránsito no era otra que la del ejército de la Estrella Negra. En la base de datos de los Stargates públicos, ciertas entidades estaban marcadas como de alta prioridad, incluyendo criminales galácticos. Debido a rencores pendientes de la guerra secreta, Clent había agregado al ejército de la Estrella Negra a esta lista. Cualquier avistamiento requería una escalación inmediata. El centinela sabía que no tenía autoridad para manejar esto solo. Sus manos temblaban ligeramente mientras notificaba a su jefe de equipo, el informe subiendo por la cadena de mando hasta llegar a la bandeja de un funcionario superior. La respuesta llegó rápidamente, una orden concisa que permitía el paso al ejército de la Estrella Negra, subrayando el delicado equilibrio de la política galáctica. Pronto, una flota compacta con el emblema icónico del ejército de la Estrella Negra emergió del Stargate, sus naves elegantes cortando el vacío como flechas de plata. Aceleraron en un chorro de luz, dejando atrás un rastro débil y luminoso que danzaba en las pupilas dilatadas del centinela, un recordatorio de las fuerzas en juego más allá de su tranquilo puesto. Aunque se permitió el cruce al ejército de la Estrella Negra, los altos mandos del reino Clent luchaban con inquietud, sus discusiones resonando en canales seguros. El ejército de la Estrella Negra rara vez se aventuraba en su territorio, lo que hacía esta incursión desconcertante y potencialmente amenazante. Con motivos envueltos en misterio, alguien tenía que monitorear sus movimientos, colas de sombra deslizándose entre las estrellas para rastrear la flota. Para sorpresa de Clent, las noticias de la llegada del ejército de la Estrella Negra se propagaron como un incendio por el anillo de las estrellas rota, llegando a organizaciones y residentes galácticos por igual. Clent sospechaba de una manipulación externa, avivando las llamas de los rumores. Al reflexionar, se dieron cuenta de que probablemente era el propio ejército de la Estrella Negra detrás de ello, un movimiento calculado. Inicialmente confundidos, Clent resolvieron el rompecabezas al observar la trayectoria de la flota hacia la Tierra de la Matanza. De hecho, los recientes desarrollos en la Tierra de la Matanza, impulsados por su alianza con el Grupo Financiero Ilimitado, habían generado avances rápidos, invadiendo los intereses del ejército de la Estrella Negra. Eber, un aliado de Clent, estaba en el centro de todo, aunque Clent había llegado demasiado tarde para ocultar la verdad. La palabra estaba en la calle. El ejército de la Estrella Negra se dirigía a la Tierra de la Matanza, y el anillo de las estrellas rotas zumbaba de anticipación. Al anunciar públicamente su destino, el progreso del ejército de la Estrella Negra se rastreaba diariamente, la distancia a la Tierra de la Matanza menguando como una cuenta regresiva hacia el enfrentamiento. Este enfoque de alto perfil agitaba a los residentes galácticos, que esperaban con ansias el choque entre estos titanes. La opinión pública se solidificó, dejando a Clent atado de manos, incapaz de intervenir sin atraer críticas. Después de otra media docena de semanas de viaje tenso, la flota del ejército de la Estrella Negra finalmente llegó a la sede de la Tierra de la Matanza. La escena era impresionante, sobre los cielos azulados del planeta. Una armada masiva de naves espaciales cubría el horizonte como una nube impenetrable de acero, sus superficies brillando bajo el sol distante. Los funcionarios de vanguardia, cada uno un guerrero endurecido con cicatrices de innumerables batallas, habían sido convocados para comandar sus respectivas flotas, parados en formación disciplinada como si estuvieran listos para la guerra. En la superficie del planeta,
Eber se erguía con su imponente figura recortada contra el terreno azotado por el viento, las manos firmemente entrelazadas detrás de la espalda. Su rostro era una máscara de resolución inquebrantable. Los ojos fijos en el vasto espacio negro arriba, donde las estrellas parpadeaban como testigos lejanos. Sus hombros anchos y estatura imponente irradiaban un aura de poder crudo, los músculos tensos bajo su armadura, sin revelar el torbellino interno que lo agitaba. Había previsto este momento cuando las noticias del avance del ejército de la Estrella Negra le llegaron. Era el resurgimiento de una premonición largamente enterrada. Sin embargo, este era su dominio, su bastión, y se negaba a huir. Deteniendo su sede nómada, Eber presentaba una fachada de calma defiance, asegurándose de que nadie interpretara su postura como miedo. En realidad, se preguntaba sobre las intenciones de Estrella Negra, descartando la idea de una lucha abierta entre aliados de la dinastía. ¿Será esto solo una pose, una estratagema para intimidarme? Sus pensamientos bullían con una mezcla de curiosidad e irritación. ¿Aún estás atado a la dinastía? ¿Debería temblar de miedo? A pesar de su compostura externa, Eber ordenó a su flota estar en alerta máxima, las naves zumbando de energía mientras las tripulaciones se preparaban para cualquier eventualidad. Nunca consideró que fuera un engaño. Tal movimiento solo avergonzaría más al ejército de la Estrella Negra. A medida que el tiempo transcurría, motas de luz se materializaron en el borde del horizonte, tomando forma en la flota de Estrella Negra en un destello brillante. El contraste era marcado. La armada de Eber alardeaba de más de 1.000.000 de naves, una fuerza colosal que dominaba los cielos, mientras que la flota de Estrella Negra contaba con apenas docenas, una vanguardia modesta acompañada por escoltas de Klent y una multitud de naves de espectadores de los medios galácticos y residentes. Eber soltó un bufido bajo, su voz grave con furia contenida, mientras activaba su comunicador y abría un canal de amplia difusión. Estrella Negra, no te extendí una invitación, y tú no te molestaste en las formalidades. Ni siquiera estás aquí en persona. ¿Cuál es el significado de esta intrusión descarada? Sus palabras llevaban un filo afilado, teñidas de la autoridad de un hombre que se había abierto camino hasta la cima, desafiando a todos los que osaban oponerse. Los espectadores, una flotilla de naves flotando a una distancia segura, contuvieron el aliento, el aire cargado de emoción al percibir las corrientes volátiles en el tono de Eber. Después de una breve pausa, una voz fría y mecánica respondió, desprovista de calidez o preámbulos, yendo directamente al grano. Eber, ¿aún recuerdas nuestra batalla inconclusa? Los ojos de Eber se entrecerraron, la mandíbula apretándose mientras los recuerdos de su enfrentamiento pasado lo inundaban. Sin esperar respuesta, la voz continuó. Cuando ascendí por primera vez al nivel más allá del grado A, me desafiaste a un duelo. Lo acepté por el bien de la dinastía, pero no hubo vencedor. La respuesta de Eber fue un gruñido corto y despectivo, su voz retumbando como un trueno distante. ¿Así que vienes a lanzar otro desafío? Exacto. El tono mecánico seguía siendo gélido e inflexible. En aquel entonces, buscabas intimidar a un recién llegado. Ahora, es hora de saldar esa deuda. En 20 días, te enfrentaré en el cúmulo estelar de Seúl. Puedes elegir el campo de batalla, nombra tus condiciones. ¿20 días? ¿Podrás regresar a tiempo desde la dinastía? La risa de Eber era burlona, su pecho masivo agitándose con desprecio. No te preocupes. La respuesta fue deliberada y mesurada. Solo 2 millones de tropas mecánicas y uno de mis anfitriones mecánicos de esta flota te enfrentarán. No creo que te eches atrás, ¿verdad? ¿Dónde está esa confianza que tenías cuando me desafiaste por primera vez? Era nuevo en el más allá del grado A hace unos años, pero ahora, ¿realmente tienes miedo de un duelo? Las fuerzas mecánicas de Angiao, típicamente desplegadas en el mundo parpadeante, estaban ausentes aquí. Este lote consistía en unidades de reserva, fabricadas antes de sus avances recientes.
sin los bonos mejorados de sus capacidades actuales. Sin embargo, el desafío pendía en el aire como un guante lanzado. El rostro de Eber se sonrojó de ira, los puños apretándose ante el insulto. Llevaba tiempo sospechando que podría no superar a Han Xiao en un enfrentamiento total, pero esto. Un solo anfitrión y un contingente de soldados mecánicos. Era un insulto, una afrenta directa a su título de tirano. Jajaja. Su risa resonó amargamente, su expresión volviéndose gélida. Eres demasiado cobarde para aparecer en persona, ¿no es así? ¿Tienes miedo de que te acorralen sin escapatoria? Usar un montón de carne de cañón mecánica para probarme, destruirla y seguir a salvo en tu escondite. ¡Qué descaro! Piensa lo que quieras, el desafío está en pie. ¿Aceptas? La respuesta de Han Xiao fue inquebrantable, sin ofrecer explicaciones ni disculpas. Eber hizo una pausa, la mente acelerada. La situación era una trampa meticulosamente tendida. El espectáculo público hacía que la negativa fuera impensable, manchando su reputación como el tirano inquebrantable. Su historia, el desafío inicial y la aceptación pronta de Han Xiao, no le dejaba una retirada elegante. Debajo de todo, esto era una represalia por las recientes incursiones en los negocios, un golpe audaz a su prestigio. Resulta que este era tu plan desde el principio. Estrella Negra, tu momento es impecable. Estoy acorralado, montado en un tigre del que no puedo bajar. A través de los dientes apretados, Eber forzó una sonrisa, su voz un rugido atronador. Bien, acepto tu desafío. Estrella Negra, te has vuelto demasiado arrogante con tus éxitos. Te daré una lección de humildad que no olvidarás. En su corazón, creía que podía superar a un solo anfitrión. Después de todo, su título no se había ganado por suerte. Atreverse a subestimarme. ¿Crees que el poder del tirano es solo una ilusión? Muy bien, esperaré los detalles. Con eso, la flota de Black Star ejecutó una retirada rápida, desapareciendo entre las estrellas con una última ráfaga de empuje de motores. Dispersaos. Eber ladró la orden, su flota retirándose como una tormenta en retroceso, mientras él lanzaba una fría y amplia mirada a los espectadores antes de marchar de vuelta a su opulento palacio, cuyos pasillos resonaban con sus pesados pasos. Los residentes galácticos estallaron en charlas, su emoción palpable mientras recordaban la épica batalla de años atrás en el planeta Faro. Ahora, las tornas se habían invertido y la historia estaba a punto de repetirse. Va a haber un buen espectáculo que ver, exclamó un espectador. La última vez, la dinastía medió y no hubo ganador claro. ¿Intervendrán de nuevo? Lo dudo. Respondió otro. No tienen motivos para interferir. No detuvieron al tirano antes, así que no pueden detener a Black Star ahora. En las sombras de la sede de Tierra de Matanza, Sorokin estaba sentado en su lujosa cámara, con el ceño fruncido en profunda contemplación mientras observaba cómo la flota de Black Star desaparecía. El audaz movimiento de Black Star rozaba el límite de una lucha interna, un escenario que Sorokin había anticipado, pero nunca esperaba que se desarrollara con tanta osadía. Si Black Star triunfaba, aliviaría algunas presiones, pero a costa de debilitar la posición de Eber, un desarrollo que la dinastía carmesí podría no tolerar, ya que mermaría el valor disuasorio de sus aliados. Si logras éxito, mis planes se complicarán aún más. Pensó Sorokin, su mente un torbellino de estrategias, su expresión tensa por el peso de la incertidumbre. Capítulo 950. Mostrándose entrando en escena. Susurros de comunicaciones urgentes se propagaron por la vasta extensión del espacio, llevando la electrificante noticia de la feroz batalla de Black Star contra el tirano a cada rincón del anillo estrellado fragmentado y más allá, encendiendo curiosidad y especulación por todo el cosmos. El fervor de los espectadores era como una tormenta furiosa,
desenterrando sin descanso cada detalle de la larga rivalidad entre Black Star y el tirano, convirtiéndola en un espectáculo que captivaba a audiencias de todas partes. Con multitudes ansiosas compartiendo historias y teorías, el conflicto se transformó en un drama galáctico, atrayendo a espectadores desde puestos remotos hasta metrópolis bulliciosas. Las civilizaciones avanzadas habían presenciado choques similares antes, donde aliados se enfrentaban por objetivos compartidos, sus alianzas forjadas no en lazos irrompibles, sino en beneficios mutuos calculados. Los recursos eran la savia vital de estas alianzas, lo que a menudo generaba tensiones inevitables que bullían bajo la superficie. En las grandes salas del poder, las civilizaciones avanzadas ignoraban las fricciones menores, siempre y cuando no estallaran en guerras internas a gran escala. Después de todo, la competencia impulsaba la innovación y el crecimiento, y entrometerse en cada disputa sería un pantano de negociaciones interminables. El audaz desafío de Black Star al tirano pendía un hilo de aceptabilidad, dejando a la dinastía con la opción de intervenir o quedarse al margen. Este asunto rápidamente ascendió a los niveles superiores, donde las decisiones moldeaban el destino de los campos estelares. Hace unos días, Black Star emitió oficialmente un desafío al tirano para una batalla en exactamente 20 días. El tirano lo ha aceptado, y ahora la noticia se está propagando como la pólvora por las galaxias. Todos, ¿cuáles son sus opiniones al respecto? Urranrel, la serena gobernante de la dinastía, estaba sentada al frente de la ornamentada mesa de conferencias, sus dedos tamborileando un ritmo constante en su superficie pulida. Sus ojos afilados, enmarcados por una corona de joyas intrincadas, recorrieron la habitación, evaluando a los funcionarios reunidos en la cámara tenuemente iluminada. El aire estaba cargado de tensión, con pantallas holográficas parpadeando con flujos de datos que pintaban las paredes en tonos de azul y verde. Un funcionario senior, con el rostro marcado por líneas de preocupación y la voz teñida de autoridad, se inclinó hacia adelante. Bueno, Black Star no nos consultó antes, actuó por su cuenta. Esto podría socavar la influencia de la dinastía en el anillo estrellado fragmentado, y eso es algo que no nos podemos permitir en este momento. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, reflejando las preocupaciones de aquellos que valoraban la estabilidad por encima de todo. Otro funcionario, asintiendo con vehemencia y el ceño fruncido en señal de ansiedad, intervino. De hecho, el entorno externo para la dinastía es precario. Mantener el orden en el campo estelar es nuestra prioridad principal. Creo que deberíamos intervenir y mediar en este asunto antes de que se intensifique. Su tono transmitía una urgencia, como si intentara anclar un barco en un mar turbulento. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo. Una voz del grupo neutral se alzó, calmada y razonada, perteneciente a un funcionario con una expresión pensativa y una mirada firme. No podemos verlo de esa manera. Las acciones de Black Star están completamente justificadas. Hace años, el tirano le lanzó un desafío de duelo cuando Black Star acababa de entrar en el reino de más allá del grado A. Ahora, buscar resolver esta vieja cuenta pendiente es perfectamente comprensible, es un asunto de honor. Un funcionario del mismo grupo neutral añadió, sus palabras fluyendo con una suavidad diplomática que reflejaba el equilibrio cuidadoso de su facción. Exacto. En aquel entonces, no intervenimos cuando el tirano propuso el duelo, especialmente porque Black Star ya se había unido a nosotros después de aceptarlo. La palabra de un más allá del grado A es su vínculo, no podemos retractarnos ahora sin parecer injustos. Interferir rompería ese principio. Exactamente. Intervino otro, su voz elevándose con convicción, los puños apretados sobre la mesa. Y no olvidemos que las maniobras recientes de tierra de matanza han amenazado directamente los intereses del ejército de Black Star. Si nos ponemos de su lado, podría erosionar la confianza de Black Star en la dinastía y crear fisuras que nunca se curen.
Pero ¿qué hay de la reputación del tirano? Contraatacó una voz disidente, con un tono de excitación mientras miraba a su alrededor con nerviosismo. La habitación zumbaba con debate, los funcionarios divididos en facciones. Una abogando por la intervención para preservar el orden, la otra instando a la neutralidad para honrar compromisos pasados. Estos oradores eran meros conductos, expresando las agendas de sus respectivos de poder, mientras los verdaderos líderes permanecían en silencio, con expresiones inescrutables. Urranrel, con su porte compuesto y un destello de curiosidad en los ojos, escuchaba atentamente antes de dirigirse a Tarrokov, el comandante en jefe del ejército de exploración. Le estaba sentado erguido en su uniforme, su rostro curtido por años de mando, exudando un aura de confianza tranquila. Tarrokov, ¿cuál es tu opinión al respecto? Ella preguntó, su voz cortando el ruido como una hoja, señalando el cambio hacia las opiniones de los pesos pesados. La habitación yacía en silencio. El aire se volvió más pesado mientras los funcionarios intercambiaban miradas sabias, conscientes de que el verdadero juego de poder estaba a punto de desplegarse. Tarrokov sonrió con calidez, sus ojos arrugándose en las comisuras mientras hablaba con la facilidad de una larga familiaridad. ¿Blackstar? Lo conozco bien. Siempre ha sido alguien que entiende sus límites, no se excederá sin una buena razón. Sus palabras llevaban un sutil respaldo, nacido de años de colaboración en las líneas del frente. Urranrey asintió pensativamente, su mirada pasando a Bekorodi, el representante de la facción opuesta. Ul estaba sentado con un aire de calma imperturbable, sus facciones serenas como un lago en calma, sin revelar nada de su turbulencia interior. ¿Y tú, Bekorodi? Bekorodi curvó los labios en una sonrisa medida, su voz suave y deliberada. Yo elijo mantenerme neutral. Su respuesta cayó como una onda inesperada, sorprendiendo incluso a Urranrel, cuyos ojos se abrieron brevemente con una mezcla de duda e intriga. Ella sabía que Bekorodi había albergado resentimiento hacia Blackstar durante mucho tiempo, como si el hombre le hubiera causado un agravio profundo e innombrable. Sin embargo, ahí estaba, desviándose de su oposición habitual. ¿Qué juego estaba jugando? En ese momento, la neutralidad equivalía a un apoyo para Blackstar, ya que todos los presentes entendían el resultado probable. La posición del tirano se desplomaría, mientras que la estrella de Blackstar ascendería aún más. Lo que Eber, el tirano, ignoraba era la evaluación interna de la dinastía. Sus posibilidades de victoria contra el avatar de Blackstar eran escasas, menos del 10%. Este sombrío pronóstico se basaba en informes recientes sobre la rápida evolución de Blackstar, que habían sacudido a los niveles superiores. Blackstar había irrumpido en la escena de Más allá del grado, hace solo unos años, sus hazañas en el planeta Faro y la caída de Sgod demostrando su ascenso meteórico. La dinastía había anticipado un periodo de consolidación. Pero era como si Blackstar hubiera sido infundido con una energía ilimitada, impulsándolo hacia adelante a un ritmo sin precedentes. Basándose en las ideas del Lord Oscuro, Cloti, un veterano cuya propia destreza era legendaria. Blackstar ya había alcanzado, o incluso superado el pico del reino de Más allá del grado, a logros que dejaron a Cloti atónito, murmurando sobre nunca haber encontrado un talento tan prodigioso en su larga vida. Por lo tanto, desde la perspectiva de la dinastía, la derrota del tirano era casi inevitable. Especulaban que el uso de un avatar por parte de Blackstar era un taunt calculado, atrayendo a su oponente hacia una falsa esperanza. El final de la guerra estaba predeterminado, posicionando a Blackstar como la nueva figura emblemática de la dinastía en el anillo estrellado fragmentado, mientras que la influencia del tirano, aunque persistente, nunca recuperaría su antiguo esplendor.
Para los de fuera, esto significaba que Blackstar reclamaba la supremacía entre los más allá del grado A en la región. Urranrel, siempre la estratega, acogió este cambio y su facción se alineó firmemente con Blackstar. Había esperado oposición, anticipando que Bekorodi causara problemas como solía hacer, pero su postura inesperada la dejó perpleja. Frunciendo el ceño internamente, se volvió hacia Ludwell. Yo también apoyo la neutralidad, Respondió Ludwell con ecuanimidad, su rostro una máscara de indiferencia. Su decisión no se basaba en gratitud hacia Blackstar, sino en su alineación con la facción del gobernante y una visión pragmática de las ganancias futuras, como el acceso al cubo de evolución o los tótemes evolucionarios. Hoy se siente extrañamente armonioso. ¿Por qué todos son de repente tan complacientes? Urranrel pensó con un atisbo de sospecha nublándole los pensamientos. A su lado, Bekorodi entrecerró los ojos y lanzó una mirada escrutadora a Ludwell. Solo unos días antes Sorokin, una figura sombría con la que Bekorodi tenía tratos clandestinos. Le había instado a bloquear el duelo, temiendo que la creciente fama de Blackstar complicara sus planes. Normalmente, Bekorodi habría saltado a la oportunidad, pero recientes insinuaciones de Ludwell habían plantado semillas de cautela. Priorizando su propia seguridad sobre alianzas temporales, Bekorodi decidió esperar su momento. El ambiente en la sala de conferencias se volvió pesado, y con las facciones mayores unidas en sus respuestas, nadie se atrevió a expresar más objeciones. Urranrel, percibiendo el impulso, declaró con suavidad: Dado que no hay objeciones, vayamos al grano. Mientras Blackstar no cruce límites como intentar matar a Kyber, no nos meteremos en medio. Entendido. Murmuraron los funcionarios al unísono, con la mente llena de agendas ocultas mientras asentían. ¿Blackstar y el tirano van a pelear? En el chat exclusivo de los Bellón Grade A de la dinastía, el mensaje emocionado de Belloni explotó como un fuego artificial, sacando a los miembros habituales del silencio y rompiendo la calma. Milisaus, con su avatar virtual retumbando en una risa profunda y resonante, respondió: Sabía que esos dos cabezotas chocarían tarde o temprano. Era solo cuestión de tiempo. No hay que alargarlo, pongamos las apuestas en marcha ya. Dijo Belloni, con el tono lleno de entusiasmo, como si se frotara las manos virtualmente en anticipación. Yo empiezo con algo modesto para mantenerlo amigable. Apuesto por Blackstar, 50 millones de enas. Ravenlaude, con una sonrisa astuta que revelaba su naturaleza oportunista, se rió. Oh, conozco bien a Geber y sus habilidades, pero... Hizo una pausa para crear suspense. Voy con Blackstar también, 10 millones de enas. Viru, acariciándose la barbilla pensativamente en su holograma, añadió: Yo también apuesto por Blackstar, otros 10 millones. El espadachín del loto, con una presencia tan fría e inquebrantable como una hoja, declaró con frialdad: Blackstar, 200 millones de enas. Milisaus refunfuñó: ¿Cómo vamos a hacer esto emocionante si todos se amontonan en Blackstar? ¿Nada más fácil? Replicó Belloni con un brillo travieso en los ojos. Puedes reclutar a los antiguos, y yo traeré gente de la Federación de Luz y la Iglesia Arcana. Así se convierte en un evento galáctico de verdad. Uno de los 3 pilares nacionales de la dinastía, que había estado al acecho en la sombra, finalmente apareció con una risa. Un plan ingenioso, sin duda. Milisaus estalló en carcajadas, su rencor contra la Iglesia Arcana suavizado por la emoción del momento. La comunidad de Bellón Grade A era una red estrecha, incluso entre civilizaciones, y este duelo prometía diversión a raudales. Para ellos, tales conflictos eran el condimento de la inmortalidad, y nadie se preocupaba por el resultado, excepto quizás los leales a los intereses centrales de la dinastía. Después de todo, ¿qué sería la vida sin una buena pelea? En un planeta desolado de color rojo, sangre en un campo estelar olvidado,
Una marea interminable de bestias feroces se abalanzaba como un tsunami vivo hacia una solitaria figura roja, con sus rugidos sacudiendo el suelo carmesí debajo. El aire estaba cargado con el olor metálico de la sangre y el hedor acre del miedo, mientras innumerables bestias, horrendos horrores galácticos que flotaban por el espacio en hibernación, se estrellaban contra la Tierra, devorando todo a su paso. Hila estaba en el epicentro, con los ojos ardiendo de una resolución gélida que atravesaba el caos. Olas de energía de la muerte irradiaban de ella como una tormenta invisible, cosechando almas con una crueldad effortlesa. Cada bestia que caía añadía a su poder, su esencia fluyendo hacia ella, fortaleciendo sus habilidades en un ciclo de destrucción. Carcasas rotas cubrían el suelo, su sangre azul filtrándose en la tierra y convirtiendo el paisaje rojo en un lienzo macabro de rayas azuladas. En el cielo arriba, Ames flotaba con gracia, sus túnicas negras ondeando al viento, su mirada, de autoridad serena, supervisando el asalto implacable de Hila. No hizo ningún movimiento para ayudar, esta era la prueba de Hila. Una forja para sus poderes de Esper a través del crisol de la batalla. Las bestias eran meras herramientas en esta lección dura, su brutalidad un adversario perfecto para un crecimiento rápido. El choque duró lo que pareció una eternidad, el aire lleno de gritos guturales y el tú húmedo de cuerpos cayendo. Cuando la última bestia colapsó, Hila se quedó jadeando entre el carnicería. Su forma esbelta empapada en sangre azul pegajosa que se adhería a su piel como una segunda capa. Miró el horizonte, donde montañas de cadáveres se extendían sin fin. La tierra ahora un mar de azul bajo la luz tenue de estrellas distantes. El olor agrio y lechoso de la sangre de las bestias la hizo sentir náuseas, pero ella perseveró, arrastrando su cuerpo exhausto hacia Ames con pasos decididos. La eficiencia de este método es impresionante, comentó Ames, con la voz ligera y aprobadora, una sonrisa sutil adornando sus delicadas facciones mientras descendía flotando. Hila asintió en silencio, su rostro una máscara de resolución estoica a pesar de la suciedad y la sangre que la cubrían. Ames bajó la mano, cerró el puño, y el suelo tembló violentamente. Rumble. La tierra se elevó como un gigante despertando, formando crestas retorcidas que se enrollaron alrededor del campo de batalla en un espectáculo impresionante de fuerza. Polvo y debris llenaron el aire mientras el campo de fuerza manipulaba la tierra, enterrando los cadáveres profundamente, dejando el terreno marcado pero limpio. Ames, con sus manos blancas como jade retirándose a las mangas, inclinó la cabeza con una sonrisa sabia. Cuando puedas comandar la muerte a esa escala, con un simple gesto acabando con cientos de millones, entonces habrás entrado de verdad en el reino de Beyond Quera. Sus palabras eran alentadoras, pero firmes, como las de un mentor guiando a un depredador en formación. Hila guardó silencio, su expresión impasible, ocultando la determinación feroz que ardía dentro. Por cierto, acabo de enterarme de la última noticia. Continuó Ames, sacando su comunicador con una risa suave. Black Star ha desafiado al tirano de nuevo, y la fecha es dentro de 20 días. Tiene un sentido del humor tan juguetón y malicioso, me recuerda a nuestra propia aventura. Sus ojos brillaban con recuerdos afectuosos de sus batallas compartidas. Hila frunció el ceño, un frío emanando de ella como escarcha en una hoja. ¿Deberíamos ir a ayudarlo? Ames se rió con ligereza, su tono tranquilizador. Relájate, dijo, haciendo un gesto con la mano para restarle importancia, con una confianza inquebrantable. El hombre que es ahora no necesita la ayuda de nadie. A lo largo del universo, las organizaciones principales sintonizaron con el drama que se desarrollaba, con los medios avivando las llamas y atrayendo a más espectadores. Los circuitos de apuestas se activaron, inicialmente favoreciendo a Black Star por su reputación,
pero ajustando las cuotas a 6 contra 4 a favor de Eber una vez que se supo que solo enfrentaría un avatar y 2 millones de soldados mecánicos. Para el ciudadano promedio, ignorante de la profundidad del poder de los Beyond Grade, la elección de Blackstar parecía una debilidad, ya que, después de todo, ¿quién podría triunfar sin su fuerza completa? Muchos aún apoyaban al tirano, sus corazones influenciados por relatos de su fuerza inquebrantable. En medio de esta anticipación febril, 20 días se escabulleron como arena entre los dedos. El planeta Black Tyrant, una vez un yermo estéril, había sido nombrado y mapeado apresuradamente por Clent apenas 10 días antes, quizás con la ilusión de convertirlo en un paraíso turístico. Sin embargo, los espectadores reunidos en flotas en órbita dudaban de que sobreviviera al inminente enfrentamiento. La disposición de Blackstar a batirse en duelo en territorio de Clent revelaba una confianza inquebrantable, una declaración audaz de que los soldados mecánicos eran prescindibles en su gran plan. Esta audacia dejaba perplejos a los mecánicos de Beyond Grade A, negando con la cabeza, ya que solo era posible con un presupuesto ilimitado. Las multitudes se congregaban en el planeta, pero aprendiendo de errores pasados, mantenían una distancia segura para no convertirse en daños colaterales. La flota de Bloodshedland patrullaba los cielos como una imponente muralla de metal y energía, mientras Eber permanecía solo en la superficie. Su enorme figura rígida e inquebrantable, con los ojos cerrados en meditación. Su aura se cernía como una fuerza gravitacional, inspirando respeto y temor. ¿Puede ganar? Uno de los funcionarios de la vanguardia susurró a bordo de una nave espacial cercana, rompiendo el tenso silencio con una voz teñida de duda. Foster, con el rostro severo e inquebrantable, le lanzó una mirada fría. ¿Estás dudando de su excelencia? ¿Y tú no? Presionó el funcionario, sus palabras flotando como un desafío. Foster apretó los dientes, con las palmas sudorosas, pero se dio la vuelta sin replicar. En realidad, temía lo peor, si el tirano no podía superar ni un avatar, ¿qué sería de su legado? Pero se aferraba a la negación. Eso no es posible. En solo unos años, ¿cómo podría Blackstar haber crecido tanto? Murmuró para sí mismo, las palabras como un mantra desesperado. Jorde, al observar los rostros ansiosos de sus compañeros funcionarios de la vanguardia, sintió un aguijonazo de desesperación. ¿Cuándo había comenzado a resquebrajarse su lealtad, que antes era inquebrantable? Todo remontaba al ascenso de Blackstar, a ese duelo inconcluso de años atrás. Si tan solo hubieran desobedecido órdenes y lo hubieran eliminado durante la guerra secreta. Blackstar era un veneno que se infiltraba en sus filas. Tienes que ganar, su excelencia. De lo contrario, será imposible mantener la lealtad de nuestra gente, pensó Jorde en silencio, con el corazón apesadumbrado. En ese momento, los ojos de Eber se abrieron de golpe, fijándose en un punto lejano. Di. La flota de Blackstar apareció en el horizonte, avanzando a un ritmo constante y pausado, exactamente a tiempo. Por fin. Gruñó Eber, su voz como un trueno bajo, con las manos apretadas en puños a su espalda, mientras una oleada de determinación fría lo invadía.